Dios te bendiga, hermano, hermana, hijo de Dios, a ti que te gusta buscar el rostro del Señor, a ti que te gusta dedicar un tiempo para acercarte a la fuente inagotable, la fuente de tu vida, el Eterno. Es una madrugada más para que juntos dediquemos un tiempo de devocional, un tiempo de victoria, de compartir una entrega, de escuchar la voz de Dios a través de la palabra del Señor, y un tiempo también para que expongamos nuestras peticiones ante el Altísimo. Quiero esta oportunidad meditar en un pensamiento, y el pensamiento lo he expresado apegado a lo que la Biblia expresa: por tus muchas misericordias. Quiero que allá donde estás viendo este video repitas conmigo estas palabras: por tus muchas misericordias, hablando de Dios para con su pueblo. Quiero abrir la Biblia, libro de Nehemías, capítulo 9. Libro de Nehemías, capítulo 9, verso 7. Voy a ir leyendo algunos versos de una forma salteada para tomar los versos principales que quiero recitar, y de estos versos desprender un mensaje de gloria. Capítulo 9 de Nehemías, verso 7 dice: Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham. Tú lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre de Abraham. Verso 9. Miraste la aflicción de nuestros padres allá en Egipto y oíste el clamor de ellos estando frente al Mar Rojo. E hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra sus siervos, contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, es decir, contra el pueblo de Dios, y te hiciste grande nombre como en este día. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron en medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste a lo profundo de la mar, como a una piedra en aguas profundas. Verso 12. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche, para alumbrarles en el camino por donde habían de ir. Saltemos al verso 15. Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste agua de la peña, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano y juraste que tú se las darías. Verso 16. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios. Estoy hablando del pueblo de Dios. Endurecieron la cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron la cerviz y, rebelándose, decidieron poner caudillo para volver a la servidumbre, es decir, a la esclavitud. Escuche esto: pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste.
Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron: este es tu Dios, el que te hizo subir de Egipto, cometieron grande abominación, tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste el maná de su boca, y agua les diste para su sed. Verso 21. Los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies. Y les diste reinos y pueblos y los repartiste por distritos. Verso 23. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de poseerla. Verso 25. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales. Comieron y se saciaron, y se deleitaron en tu gran bondad, porque Dios es bueno. Verso 26. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos, para convertirlos a ti, e hicieron grande abominación. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Apunte eso. Pero en el tiempo de su tribulación, clamaron a ti. ¿A quién clamaron? A Dios. Clamaron a ti, y tú desde el cielo los oíste. Este es el Dios a quien tú sirves. Y según tu gran misericordia, una vez más esa expresión, les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Pero una vez teniendo paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde el cielo los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Les amonestaste que se volvieran a tu ley, mas ellos se rebelaron llenándose de soberbia, y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciese, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Les soportaste por 40 años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon. Por lo cual los entregaste en mano de sus pueblos cercanos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque tú eres Dios clemente y misericordioso. Qué poderoso pasaje. Cuando yo leo esto y me detengo a considerar, ¿tú sabes lo que encuentro acá? Únicamente a un Dios bueno, queriendo bendecir a un pueblo que continuamente pecó contra Dios.
Pueblo que Dios lo amó desde el principio, que Dios le mostró su gracia, su misericordia, su bondad. Pueblo que vio paternidad y cuidado constante sobre ellos de parte de Dios. Pueblo que clamaba al Señor en la aflicción y que Dios se movía a compasión y los visitaba para ayudarlos, para sorprenderlos, para decirle prácticamente Dios a ellos: ustedes son míos, yo los amo, yo quiero sostenerlos de vuestras manos, pueblo mío. Dios miró la aflicción del pueblo cuando estaban en Egipto. Y si yo traslado esta palabra a los tiempos presentes, ¿qué comparación puede tener aquel pueblo con el pueblo de Dios actual? Hablando entre paréntesis de la iglesia. Mucha similitud, ¿sabes tú? Porque como Dios miró la aflicción del pueblo de Israel en el tiempo aquel, cuando ellos estaban en Egipto, hoy Dios también mira la aflicción de todo aquel que se encuentra bajo la opresión del mundo de pecado. ¿Tú sabes qué representa Egipto en este libro? El mundo. Egipto es representativo del mundo, el mundo de cautiverio, el mundo de esclavitud, el mundo de opresión. Dios vio la aflicción cuando muchos de nosotros estábamos en Egipto. Y Dios vino a nosotros, oyendo nuestro clamor, aquel clamor cuando nos sentíamos sin vida, resecos, entristecidos, deprimidos. Dios escuchó nuestro clamor. Y estando en un callejón como sin salida, detrás persiguiéndonos Faraón, que representa el príncipe de este mundo, el diablo, sus demonios, y frente a nosotros una situación como sin salida, frente a nosotros un mar rojo. ¿Dónde iremos? ¿Qué haremos? Y vino Dios y hizo maravillas y señales contra nuestros perseguidores. Porque sabía y sabe Dios que el diablo procede con soberbia. Se hizo grande nombre Dios en nosotros en ese momento. Como el día de hoy quiere Dios hacerse grande nombre. Vino a nosotros con columna de nube en el día para protegernos del sol. Yo no sé si usted ha sentido un día lo maravilloso y lo satisfactorio que es estar bajo una nube especial que te cubre de los rayos densos del sol. Qué refrigerio se siente. Y qué duro es caminar bajo el sol cierto camino o cierta distancia. Te siente que el fuego del sol hasta que le apaga la vista. Pero entrando una vez a la sombra, te sientes: qué rica esta sombra. Dios caminó así con el pueblo. De día en un desierto espantoso, donde los grados Fahrenheit alcanzan hasta 42 grados, donde el abundante calor es terrible. Y qué ironía, porque por la noche la temperatura baja bajo cero. Pero Dios por la noche también los acompañó con columna de fuego, no solamente para alumbrarlos, sino también para darles calefacción, sino también para darles ese calorcito, porque Dios en tu frío es calor para ti, es calefacción para tu vida. Y en el sol abrasador, Él es columna de nube. Eso significa cuidado permanente de un Dios tan especial. Usted llega ya en el verso 16 y usted encuentra una realidad que de repente
se mostró en el corazón del pueblo. Que Dios, siendo bueno con ellos, Dios les entregó pan del cielo, comida que antes nadie había conocido. Bendito Dios, sustento, providencia. Dice la palabra que cada día el pueblo tenía una orden de recibir la porción para el día entero completo. Ellos abrían por la mañana a primera hora o al amanecer las tiendas de cada uno de ellos en la transición del desierto rumbo a la tierra prometida. Y ellos abrían sus tiendas y encontraban ya el maná solo de recogerlo. No importaba cuánta porción, pero era solamente para el día. Porque si ya alguien agarraba para 2 días o 3 días, el maná se le podría en cuestión de segundos. Era para el día completo, no importando si de la mañanita almacenaban para el mediodía o para el atardecer o para la noche. Pero era solo para ese día. Alguien puede pensar, pastor, ¿y qué significa eso? El Dios que quiere que tú confíes en Él a diario. El Dios que tiene cuidado de ti día a día. El Dios que quiere enseñarte que no te preocupes por el mañana, porque cada día tiene su propio afán. No te desesperes qué va a hacer mañana, ni te quiebres la cabeza pensando de dónde, cómo, de qué forma. Vive tu día hoy. Dios te mostrará cada día que Dios cuida de ti, que Dios cuida de los tuyos, que tus problemas están en las manos de Dios y cada día Dios te los resolverá, mostrándote Dios su gloria. Pero yo pongo la vista en el verso 16. Dice que de repente ellos mostraron una conducta extraña. Dice que fueron soberbios, endureciendo su cerviz, no escuchando ya los mandamientos de Dios, no queriendo oír, ni acordándose de sus maravillas. ¿Usted cree que no es maravilla que el mar se abra por encima, por delante de usted, y usted pase por tierra seca, como que si nunca hubo reunión de aguas? Y usted vea que Dios le da la victoria dándole una salida, porque detrás de ellos venía Faraón, repito, y su ejército. Y llegaron al extremo del otro lado del mar y el pueblo enemigo intentó hacer lo mismo y hasta cierta parte caminaron también. Pero ya estando ellos en medio de aquella mar y el pueblo al otro extremo, Dios dijo: yo los eliminaré. Y yo nunca más permitiré que esos enemigos que hoy los afligieron los vuelvan a afligir más. Es más, Moisés, le dijo Dios a Moisés y al pueblo: mírenlos, porque nunca más, nevermore, ustedes lo van a ver a ese pueblo. Y las aguas vinieron sobre ellos y se murieron. Dios los eliminó, por cuanto ese pueblo malvado, el pueblo de Egipto, se había levantado contra el pueblo escogido de Dios. Por eso cuando Satanás, sus demonios, los adversarios que vengan contra ti, se quieran levantar contra tu vida, aprenda a confiar en su Dios. Porque tu Dios siempre te va a mostrar cuidado, te va a mostrar socorro, te va a mostrar ayuda. Dios siempre te va a mostrar victorias. Entre tanto tú confíes en Dios y tú pongas la esperanza en el Señor. La promesa de Dios es llevarte siempre de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de poder en poder, de gloria en gloria. Esa es la promesa de Dios. Ese es el anhelo del Señor para tu vida. Pero cuando se muestra en ti un sentimiento raro, como de soberbia, como de endurecer esta parte, mire, la cerviz. La cerviz es la parte donde los bueyes se les pone ese yugo. Usualmente sobre los bueyes ellos iban de par en par, porque 2 bueyes tiraban mejor que uno.
Y para que cada buey no se desviara a un lado y a otro, se les ponía ese yugo de madera. Pero a causa de tener ese yugo constantemente para un servicio, en esta parte de aquí, mire, se les formaba una callosidad. Y esa callosidad venía a ser como una área insensible, que perdía la sensibilidad en esa parte a causa del continuo poner ese yugo acá. ¿Qué trata de decir Dios? Hay gente que queriendo servirle a Dios o diciendo que son esclavos por amor de Dios, de repente pierden la sensibilidad y endurecen esa parte, ya no siendo sensibles al Dios que te llama a su servicio, al Dios que te llama para que tú le obedezcas, para que tú pongas su mirada o tu mirada sobre Él. Perdió la sensibilidad de este pueblo, endureciendo la cerviz y no escuchando a sus mandamientos. No quisieron oír ni trajeron a memoria sus maravillas que había hecho Dios con ellos. Detengámonos un poco. ¿Cuántas personas han experimentado maravillas de parte de Dios? Hablo obras de sanidades, hablo obras de providencia, hablo obras de liberaciones, el Dios que te liberta, el Dios que abre puertas. Hablo de el Dios que te oyó tu oración y te respondió tan maravillosamente que tú dijiste, wow, oh Señor, gracias. Esas son las maravillas de Dios con que Dios muchas veces nos sorprende poderosamente, nos deja anonadados, nos deja atónitos, perplejos. Pero de repente el pueblo se rebeló y en su rebelión pensó volver a su caudillo. Es como que alguien estando preso, después de que Dios lo libere, lo saque de una cárcel amarga, experimente un tiempo de bondad y piensa en su corazón volver al cautiverio. Yo quiero volver a mi caudillo. Quiero regresar a la servidumbre de opresión, como cuando en aquellos días yo estaba así. Pero tú eres Dios, escuche esto, que perdona que la rebelión, el endurecimiento de cerviz, la soberbia del pueblo, porque tú eres clemente y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, porque no los abandonaste. Qué lindo que es Dios. ¿Cuántos hijos del Señor están yéndose lejos de papá, lejos del Señor, decidiendo por independencia, optando por yo quiero hacer de mi vida lo que a mí me da la gana? ¿Cuántos hijos de Dios ahora mismo, en este preciso momento, ya se salieron de la cubierta de las alas de Dios? Ya. ¿Y cuántos hijos de Dios dijeron quiero vivir mi vida a mi parecer, a mi propio estilo? Ya no quiero nadie que me oriente, nadie que me aconseje para bien según la manera de pensar de ellos. Ya no quiero que nadie esté encima de mí, ya no quiero nadie. ¿Cuántos hijos de Dios, cuántas hijas de Dios se cansaron de las leyes que Dios dijo? Las cuales si alguien vive en ellas, vivirá, será bendito, será siempre favorecido. Pero Dios era grande en misericordia. Quiero que conozca esta parte de Dios a través del consejo de la Biblia. Las misericordias de Dios van más allá de nuestras rebeliones. Las misericordias de Dios van allá, lejos, a lo inhóspito, donde muchas veces cualquier hijo de Dios decide irse lejos de Dios. Por las misericordias de Dios, tú y yo no hemos sido consumidos. Por las misericordias de Dios estamos donde estamos. Porque ese amor de Dios finito, sobrenatural, infinito, nos ha sostenido. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios,
que te hizo subir de Egipto, cometiendo grandes abominaciones. ¿Sabes qué hicieron en ese momento? Le dieron gloria a un Dios que no era Dios. Que lo hicieron en ese momento, juntando aljabas de oro, prendas de oro, fundiéndolos y haciendo un becerro con imagen de cuadrúpedo, de oro puro. Y le dieron gloria, y a ese becerro le dieron la majestad a manera de expresión de que ese Dios hecho por mano de ellos lo había sacado de la aflicción, tentando y provocando a Dios, provocando a ira al Señor. Dios se indignó. Aún Moisés, el hombre de Dios, servidor de Dios, cuando bajó del monte, miró aquel desenfreno, y el pobre, en su ira, arrojó las tablas de los mandamientos sobre ellos, porque vio el bochorno de la conducta de ellos. Pero, listen to me, please. Escúcheme, por favor. Pero tú, con todo, ese con todo me sorprende, por tus muchas misericordias, no abandonaste en el desierto a ese pueblo. La columna de nube no se apartó de ellos. Mire qué lindo el pacto de Dios, la fidelidad de Dios para guiarlos por el camino. Ni de noche tampoco la columna de fuego se movió, apartándose de ellos, para alumbrarlos por el camino donde habrían de transcurrir. Antes bien enviaste tu buen espíritu para enseñarles. El Dios que siempre, a pesar de que estamos errando, envía su Santo Espíritu redarguyéndonos, enseñándonos, mostrándonos su gloria, haciéndonos ver que estamos en el error, en la falta. Y muchas veces con nuestras actitudes hacemos contritar a ese Santo Espíritu que viene para convencernos de pecado, de justicia, de juicio, haciendo una obra en nosotros. Aunque seamos duros como la roca del pedernal, duros de entendimiento, de razonamiento, enviaste tu buen espíritu. Bendito Dios. Padre, siempre envía tu buen espíritu para que nos enseñe. No retiró tampoco el maná, comida para su boca, ni quitaste el agua que sacaste de la roca del pedernal en el tiempo de su sed. Escuche esto. Los sustentó 40 años en el desierto y de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies, ni tampoco sus sandalias se deterioraron. Mire qué Dios tan maravilloso. ¿Dónde va a haber tienda en el desierto? ¿Dónde va a haber estación de servicio para comida rápida? Ilustrando, parafraseando el mensaje. ¿Dónde va a haber eso? ¿Dónde va a haber lugar de mercado para que ese pueblo se cambiara hoy los trajes que pudieron ponerse? Dice que nunca se envejecieron los vestidos. Dice que las sandalias en ellos no se les deterioraron, ni tampoco el pie se les hinchó. Pastor, ¿cómo se llama eso? Eso se llama cuido. El Dios que cuida. ¿Por qué tú crees que lo poco que tienes te dilata? Esos electrodomésticos que ya tienen vida útil hasta ya pasada, están intactos, están duraderos, están como que sin nada. Y la gente dice, wow, todavía tienes tú de esto. Sí. Y suena mejor hasta que los modernos. Es que Dios cuida de eso. En el tiempo de tu transición, les diste reinos ya cuando entraron a la tierra prometida, pueblos, y les repartiste por distrito, es decir, heredad. Verso 23, multiplicaste su descendencia como las estrellas del cielo. Se crecieron, se hicieron un pueblo. Hello, llegaron a Egipto 70 personas. Al pasar algunos años o muchos años se hicieron un pueblo numeroso.
Salieron cuando salieron más de 600,000, sin contar mujeres y niños. Y nótese bien, siempre hay más mujeres y más niños que hablando del sexo masculino como tal. Dios los multiplicó como las estrellas y los llevaste a la tierra de la cual un día dijiste, prometiendo a sus descendientes que había de entregárselas. Lo que significa que Dios cumple lo que te promete. Prepárate porque lo que Dios te ha prometido, te lo va a cumplir Dios. Entraron a poseerla. Tomaron ciudades fortificadas, tierra fértil. Es decir, lo que sembraba esa gente eran cosechas abundantes, numerosas y grandes de tamaño. Heredaron casas llenas de todo bien. ¿Cómo te gustaría que Dios te permite tener una herencia de una casa que tú no la compraste? Y que por encima de que te dé tu casa Dios, cuando entre esté llena de toda clase de bien, de todo lo necesario. ¿No te sentirías bendecido? Lleno de el favor de Dios. Esas casas y esos terrenos estaban con cisternas, ya con piletas, aplicándolo hoy así como con una piscina, llenas de viñas, llenas de olivares, llenas de muchos árboles frutales, y se deleitaron en tu bondad, porque Dios te hace deleitarte. Pero aquí viene el pero de tristeza. Pero te provocaron a ira. Se rebelaron contra ti. Echaron tu ley tras sus espaldas. Mataron a tus profetas que los reprendían cuando ellos se comportaban mal delante de Dios. Y la intención de la reprensión de los profetas era para que ellos se convirtieran a Dios y dejaran de hacer las grandes abominaciones que hacían. Y entonces cuando tú viste la conducta fea de ellos, decidiste disciplinarlos, entregándolos en mano de los enemigos de ellos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de la tribulación clamaron a ti. Hay una naturaleza usualmente incrustada en todo ser humano, que cuando el ser humano tiene el agua, mira, a las narices, cuando el ser humano tiene el agua hasta aquí, que no haya que hacer, que siente que sus pies no tienen firmeza. El hombre por naturaleza sabe que hay un Dios que lo creó, un ser supremo lleno de poder. Y el hombre por naturaleza hace esto. Ayúdame, Dios. Te necesito. Clamaron a ti. Y tú, viendo el tiempo de tribulación en que se encontraban, desde el cielo lo oyó. Y según su gran misericordia, di conmigo, gran misericordia. Dilo más fuerte, gran misericordia. Según la gran misericordia de Dios, Dios le envió, imagínense qué lindo, libertadores. Dios levantó gente dentro del mismo pueblo, lleno de respaldo, de autoridad, que lo usó como libertadores para que los salvaran de mano de los enemigos. Pero, atención al verso 28. Pero una vez teniendo paz, volvían a hacer lo malo delante de ti. ¿Cuántas veces nos suele pasar eso? Que estando en la aflicción, en los días allá del hospital, estando allá en los días de la prisión, estando allá en los días de la escasez, estando allá en los días del desempleo, en los días de la angustia, clamábamos por una respuesta. Y la respuesta llegó porque Dios envía respuesta. Y porque la divinidad y la naturaleza divina de Dios es dar respuesta a los hijos que claman a Él. Le envió la victoria, pero teniendo paz, volvían a hacer lo malo. Por lo cual Dios volvió a disciplinarlos y los entregó una vez más en manos de los enemigos, pero volvían una vez más, one more time,
una vez más volvían y clamaban a Dios. Y Dios desde el cielo lo oía. Otra naturaleza divina, gloriosa de Dios es que Dios oye cuando alguien clama. Y más si se humilla de corazón sincero. Y según aquí está de nuevo la expresión que lleva, mire, el encabezado de este audio. Las muchas misericordias de Dios. Dios los libraba porque Dios es Dios de liberación. Alguien dice amén. Mostrándoles que era necesario que se volvieran a la ley de Dios, mas ellos se llenaron de soberbia. Ten cuidado con el pecado de la soberbia. Tengamos cuidado. Cuando nos llega la buena oportunidad, la abundancia, la multiplicación, las posesiones o las posiciones de honra, tengamos cuidado de llenarnos de soberbia, no oyendo a los mandamientos de Dios, sino que ensoberbecidos pequemos contra los mandamientos del Señor, los cuales si el hombre hiciese, en ellos vivirá. ¿Tú quieres vivir? Y quieres vivir larga vida. Obedece esto. Obedezcamos la palabra. Endurecieron la cerviz, no escucharon. Los soportaste 40 años. Cuando yo oigo personas que vienen a Cristo y de repente usted encuentra un familiar que no quiere nada con Dios y usted los reprende y les dice, les va a venir juicio. Conviértanse y se indigna por la conducta nefanda de ellos. Quiero que te acuerdes los años que Dios te soportó a ti. ¿Cuántos años te esperó Dios a ti? Respóndeme. O respóndete a ti mismo. ¿Cuántos años te esperó Dios a ti? Que Dios te llamaba así, mira, con brazos extendidos. Hija mía, ven. Hijo mío, ven. Y endurecíamos igual que este pueblo esta parte. Cerrábamos el corazón, tapábamos nuestros oídos. No queríamos nada. ¿Te identificas con esta lectura, sí o no? Yo por lo menos en lo personal me identifico. El Dios que ha sido bueno, que nos ha bendecido, que se manifestó en el tiempo de nuestra cautividad, de nuestra clemencia. El Dios que cuando clamamos a Él, Dios nos escucha. El Dios que muestra su bondad, su sobreabundancia, su providencia sin límite. Y lo malo que muchas veces humanamente somos nosotros, los seres humanos, olvidándonos de las bondades del cielo, olvidándonos de las bondades de Dios, olvidándonos de ese Dios clemente, pecando, rebelándonos. Dios permitiendo otra vez la aflicción y uno despertando. Dios mío, ¿qué pasa, Señor? Perdón. Pero viniendo una vez más la paz. Esa naturaleza humana puede que tiene más fuerza porque te desconectas de Dios, porque te ausentas de ese buscar al Señor. Y la carne se torna más y cada vez más arrastrándonos. Y Dios permitiendo una y otra aflicción. Dios permitiendo que el enemigo tome fuerza. La promesa de Dios para este pueblo y para ti, para mí, para la iglesia del Señor, ¿sabes cuál es? Que no habrá enemigo que nos derrote. Alguien puede decir, pastor, ¿y entonces qué pasó ahí? Enemigo que se levantaba contra el pueblo de Dios, enemigo que Dios lo derrotaba. Enemigo que quería hacerle guerra al pueblo de Dios, enemigo que le daba las espaldas al pueblo de Israel, huyendo delante de él. Enemigo que quería hacerle frente, enemigo que era avergonzado y que huía como perro ahuyentado delante de aquel pueblo. Pero cuando el pueblo dejaba a su Dios, Dios se apartaba de ellos, haciéndole entender que la victoria no venía por el número del ejército del pueblo, ni por las armas sofisticadas que podían tener, ni por la estrategia militar de inteligencia de ellos, no, sino porque Dios habitaba en medio de ellos. ¿Cómo podemos aplicar a nosotros esto? No es tu fuerza la que te da la victoria, no es tu intelecto, no es tu razonamiento profesional,
No son tus habilidades, no te equivoques. Es que Dios está en medio de ti. Y que Dios trae favor, trae misericordia para bendecirte. Por eso es tanto favor. 40 años, paciencia de Dios. Dios la ha tenido hasta hoy con nosotros, ¿sí o no? Hello, ¿sí o no? La ha tenido, claro que sí. Dios bendiga a nuestro Dios por la paciencia. ¿Qué tal si le damos un besito al Señor? Bendito Dios por esa paciencia bella. Dios les testificó con su espíritu por medio de los profetas. Por eso cuando nosotros los servidores de Dios amonestemos, aconsejemos, demos testimonio de lo de Dios por su espíritu, aprende a escuchar, aprenda a ser dócil, nunca se levante contra un siervo de Dios. Aunque nosotros no somos perfectos, pero tratamos de esforzarnos, pero nunca se levante contra un siervo de Dios. Porque el que se levante contra un siervo de Dios lo hará sin Dios. Y delante de aquel que le sirve al Señor caerá. Nosotros no somos el mensaje. Nosotros somos el mensajero. Y es Dios quien habla. Es como el parlante conectado al amplificador. Y el amplificador tiene una entrada donde se conecta el micrófono. Todos los instrumentos que mencioné, como tal, si alguien no emite palabra, no suena. Igual somos nosotros, sin Dios y sin que Dios hable en nosotros o a través de nosotros. Nosotros no hablamos o no podemos tener certeza de lo que decimos, si no es Dios en nosotros. Lo entregaste en manos de los pueblos de la tierra, más, una vez más el término, quinta vez que sale esta expresión. Por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque tú eres Dios clemente y misericordioso. Ese es tu Dios. Alaba al Señor en esta madrugada, oyendo esta palabra. Aplicación del consejo de hoy para esta madrugada. Dios te quiere ayudar. Dios te quiere mostrar siempre su bondad. Dios te quiere sacar de tierra de cautiverio. Dios te quiere en el camino a donde te lleva saciar, mostrar su gloria. Vive Jehová, pueblo de Dios, que la intención de Dios es darte demasiado. Aún corriendo el riesgo el mismo Dios de que dándote en abundancia, tú te apartes de Él. Porque Dios conoce, el pasado, el presente y el futuro. Dios lo conoce todo. Está ahí, hermano. Dios lo conoce todo. Mas sin embargo, Dios te da con amor abundantemente, mostrándote su fidelidad, el pacto firme de su promesa contigo, diciéndote: Dios, yo voy a honrarte, haciéndote heredar, cuidándote aún de tu piel del fuerte sol y del vasto frío, mostrándose Dios como calor paternal para ti. Es maravilloso nuestro Dios, ¿sí o no? Defendiéndote en el tiempo del enemigo que se levante contra ti, llevándote a un destino. Tú no andas a la deriva. Tú no vas por este camino, hermano, hermana que me oyes, en un camino transitorio incierto. No. Tú llevas un norte. Dios va delante de ti. Dios dijo: te voy a llevar tomándote de tu mano derecha, encaminándote a un destino de gloria, de victoria, de poder. Esa es la voluntad de Dios, la voluntad de tu Padre. Pero cuando Dios ve la soberbia, cuando Dios ve la prepotencia, la altivez de personas que quieren ver a otros por debajo del hombro porque quizás tienen recursos, se olvidaron de que Dios fue quien se los dio. Porque desnudos vinieron del vientre de sus madres, y desnudos sin duda todo mundo se ha de ir. Lo que trato de decirte, que lo que tienes lo tienes no por ti, ni por los que te heredaron, sino por la pura gracia de Dios.
Muéstrate agradecido. Sé humilde, seamos sencillos de corazón. No hablo de humildad de apariencia externa, de trapos viejitos, de carita apapachurrada. No. Hablo de humildad que nace del corazón, de una actitud consciente que tú eres capaz y claro de reconocer tu condición, de reconocer que necesitas auxilio por mucha posición que tú ejerzas o en que te encuentres. Siempre hay de alguien que necesitamos, en especial sobre todo de Dios y de alguien en esta tierra, ya sea que te aconseje, que te promocione, que te haga bien, que hable de ti para bien con otros. Siempre. Tú no puedes mantener una postura de yo no necesito de nadie, porque estás errando. La humildad ante todo. Entre más Dios nos levante, más pequeños delante del Señor. Entre más Dios muestre su gloria, más humildes, atribuyéndole a nuestro Salvador toda la alabanza. Las veces que pecaron, que se rebelaron, que endurecieron la cerviz, no les fue bien. Y lo digo con honestidad. Las veces que fallemos, no nos va a ir bien. Nos va a venir hambre, tristeza, procesos, amargura. Aunque no todo el que pasa procesos es por un acto de desobediencia, ¿no? Pero estadísticamente la mayoría sí. Pero Dios, en la aflicción de ellos, escuchaba el clamor. Yo no sé qué tiempo vives hoy. Y con esto termino. Yo no sé qué tiempo vives hoy, si de aflicción, de opresión por mano de un enemigo, de un desierto espantoso. Yo no sé. Pero te invito a hacer lo que muchas veces hizo este pueblo. Se ponía a cuenta. Clamaban a Dios. ¿Sabe? Dios me está mostrando algo. Hay gente que está por ver en las horas próximas este video, que se han ido lejos de Dios y que no les ha ido bien por ello. Pero Dios a través de estas palabras te dice: acércate a mí. Te voy a perdonar. Te voy a bendecir. Te voy a dar la victoria. Voy a tener de ti una vez más compasión. Te voy a mostrar mi ayuda, mi clemencia, mi favor. Te voy a mostrar que te amo tanto, que tus iniquidades no serán estorbo para darte mi bendición. Te voy a mostrar que mi amor es tan especial que te veo como a la niña de mis ojos. Dios te ama. Dios te ama, nos ama. Eres lindo, eres linda para Dios y Dios te quiere bendecir. Siento a Dios en esta mañana. Vamos a orar al Señor. Cierra tus ojos. Padre bueno que estás en los cielos, tú eres lindo, Señor. Gracias por tus muchas oportunidades, por tu fidelidad. No hay otro Dios como tú, Señor. Clemente y misericordioso. Perdona nuestros pecados, Padre, con los que hemos pecado delante de ti. Como Daniel allá en Babilonia, llegando cautivo ahí, hablaba aunque él no había pecado y se involucraba en los pecados como quien asume responsabilidad, diciendo: hemos pecado contra ti. Hoy toma esa postura y dile al Señor por tu familia: hemos pecado contra ti. Toma esa postura a favor, intercediendo por tu casa, por tu hogar. Hemos pecado, hemos fallado. Yo no sé si hay alguien en esta madrugada que pueda pararse firme en la brecha a favor de los tuyos, de los que están en aflicción, en cautiverio, en oscuridad. Pero si puedes hacerlo, hazlo en el nombre de Jesús. Y dile a Dios: ayúdanos,
porque estamos mal. Si tú no nos ayudas, ¿quién nos va a ayudar? Si tú no nos das la mano, ¿quién nos va a dar la mano? Si tú no te compadeces de nosotros, ¿qué ojo nos verá con misericordia? ¿Quién tendrá bondad de nosotros sino solamente tú? Y como lo hiciste con este pueblo, Padre, así Dios, yo te pido, Dios, que lo hagas con cada uno de nosotros. Compadécete. Compadécete del tiempo de la tribulación con que el enemigo se ha levantado. Y vuélvenos a ti, nos volveremos. Y restaura, renuévanos, florécenos, devuélvenos el brillo, la victoria una vez más. Haznos una vez más volver a la paz y a la victoria. Pero sobre todo, danos tu temor para no pecar más contra ti, ni errar, ni fallar, ni volver tras nuestras espaldas tu ley, tu palabra. Ayúdanos, Dios. Yo extiendo mis manos sobre cada vida que está viendo este video. Hoy nos humillamos a ti, Padre, y hoy te pedimos perdón por todos nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestras iniquidades, por nuestras rebeliones y por lo malo que como seres humanos cometemos, olvidándonos del Dios bueno con que nos ha bendecido. Padre, tú eres lindo y sé exaltado en esta mañana. Si hay alguno que está a la distancia, allá donde está, donde se encuentra, que le gustaría ponerse a cuenta con Dios, yo quiero que repitas estas palabras y tú digas: Jesús, perdóname, soy pecador, he oído tu palabra y has venido a mi vida para hacerme reflexionar. Di conmigo fuerte y en alta voz: Jesús, me reconcilio contigo. Abro mi corazón para recibirte como mi único y mi suficiente Salvador personal. Perdona mis pecados desde los primeros hasta los últimos. Y en el nombre de Jesús, restáurame, afírmame, cámbiame. Siéntate en el trono de mi corazón, reinando como mi Dios y mi Señor. Ahora di de lo profundo de tu corazón: aquí estoy en tus manos. Haz conmigo como quieras hacer. Reina sobre mí, Jesús. Te doy el timón de mi barco, el timón de mi ser, para que tú me guíes a donde me quieras guiar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Si hay alguno que se puso a cuenta con Dios en el transcurso del día, déjemelo saber. Yo quiero estar orando por usted. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y usted puede continuar leyendo este capítulo 9 de Nehemías. Aquí hay mucha entrega y mucha bendición. El Señor Jesucristo te llena de bendiciones. Oremos unos por otros. Usted ore por mí. Yo tengo mis luchas, mis batallas. Yo sé que usted tiene la suya, pero somos un equipo. Y mejor son dos que uno. Ánimo, lo mejor está por venir. El sol comienza a salir en unos minutos. Y según la fuerza del sol que va acrecentando, hasta que el día sea perfecto, así van a ser tus bendiciones. Amén o no amén. No te oigo. Amén o no amén. Agarre la palabra. Dios te bendiga. Dios te guarde. Bendiciones. Te espero mañana a esta misma hora para subir al monte, a la montaña de oración. Dios te bendiga.